Antes de comenzar con el video de hoy, quiero decirles dos cosas. La primera es que la historia de los vagabundos de mi ciudad han estado desapareciendo ya llegó a su parte final. La número 3 ya está disponible en Spotify y en otras aplicaciones de podcast para que puedan disfrutarla. La segunda noticia es que tenemos logo nuevo gracias a Didi Mestli. Estábamos buscando algo más siniestro y esto fue lo que logró. La verdad es que a mí me encantó. Pueden seguirla en su Instagram como Didi Mestli. Me llamo Mark y soy detective. No como en la Fuerza Nacional o algo así. Soy un detective privado, como en las películas. Es una especie de negocio familiar. Mi abuelo era uno, y mi padre y yo crecimos en ese mundo, y era natural que yo también me dedicara a ello. No es un trabajo tan emocionante como se podría pensar si nos guiamos por Hollywood. Se trata sobre todo de estar sentado en el auto durante 10 horas seguidas, esperando hacer fotos de cónyuges infieles para enseñárselas a sus parejas que te están pagando para demostrar que los están engañando. A veces es un fastidio. La gente se casa, es engañada y se divorcian. Muy a menudo los niños se ven atrapados en medio de todo. De vez en cuando algo loco se cruza en tu camino, o algo emocionante. Quiero contarles una de esas locuras, la más loca. Ocurrió hace unos años y a veces todavía no me convenzo de que fuera real. No soy religioso y no creo en lo sobrenatural. O al menos no lo hacía hasta que conocí la calle Benson. Ahora no estoy tan seguro. Una mujer me contactó en agosto de 2020. Había perdido contacto con su hermana. Vino a mi oficina y me contó una historia bastante loca. Su hermana vivía en un pequeño pueblo de Michigan llamado Franklin's Green. Mi cliente se llamaba Shelly. Tenía 62 años y su hermana era un poco más joven. Estaban muy unidas y hablaban casi todos los días. Pero desde hacía un mes, su hermana no respondía a sus llamadas. Entonces, Shelly investigó un poco y se encontró con un par de noticias un poco difíciles de creer. Decían que todos los habitantes de la calle Benson habían desaparecido. Había 8 casas en esa calle sin salida y todas las personas que vivían en ellas se habían desvanecido. Cuando Shelly se fue, investigué y tenía razón. Era una locura y me sorprendió un poco que la historia no hubiera recibido más atención. Esa noche volví a llamar a Shelly y le dije que aceptaría su caso. No solía viajar tan lejos por un trabajo, pero a la mañana siguiente recogí algunas cosas y salí de mi oficina de Cincinnati. Horas después, llegué a Franklin's Green. Encontré un pequeño motel de mala muerte. Me registré y me dirigí a la calle Benson. Estaba justo en medio de un pequeño barrio tranquilo, de clase media-baja. La mayoría eran casas tipo rancho. La entrada a la calle Benson estaba completamente acordonada con cinta amarilla de policía, colocada entre un poste telefónico y una señal de stop. Aparqué cerca y decidí recorrer las calles circundantes. Llamé a las puertas y me detuve y charlé con un anciano que estaba regando su jardín y cosas así. Nadie tenía buena información para mí. Todo el mundo en la calle Benson simplemente había estado allí un día y se había ido al siguiente. Nadie sabía por qué. La gente con la que hablé estaba encantada de compartir sus teorías conmigo, pero no eran muy probables. Una era que la calle estaba llena de drogadictos que se habían drogado y se habían largado. Otra, que hubo un escape de gas que mató a todos mientras dormían y la compañía de gas retiró los cadáveres para evitar sospechas.
Después de haber hablado con varias personas, ya se había puesto el sol. Me debatí entre volver al motel y empezar a la mañana siguiente, pero pensé que al menos podría echar un vistazo a la casa de la hermana de Shelley. Así que tomé la linterna de la bolsa de viaje que llevaba en el maletero y me agaché bajo la cinta amarilla. La hermana de Shelley se llamaba Mary y llevaba casi 40 años casada con un tal Tom. Tenían 2 hijos mayores de edad que vivían fuera del estado. Shelley me había dicho que también estaban preocupados por su madre y su padre y que no habían podido ponerse en contacto con ellos. La casa de Mary era la tercera a la izquierda, e hice un lento círculo a su alrededor, alumbrando con la linterna en la oscuridad. No estaba seguro de qué pistas estaba buscando, pero de igual manera no encontré nada. Una cosa que me sorprendió un poco fue lo grandes que eran las casas de la calle Benson en comparación con el resto del barrio. Volví a la entrada de la casa y subí al porche. Probé el pomo de la puerta y me sorprendió ver que la casa no estaba cerrada. Estaba seguro de que la policía había revisado todas las casas de la calle, pero al entrar no vi ninguna prueba de ello. Recorrí la planta baja despacio, resistiéndome a encender las luces. No quería llamar la atención, y una de esas casas con las luces encendidas sería muy visible para cualquiera que pasara por la calle Benson. La casa en sí era espeluznante. Era como si Mary y su marido se hubieran esfumado. Había una lata de Coca-Cola medio vacía en la cocina y platos que había que lavar. Una nube de moscas zumbaba aquí y allá, comiéndose los restos de comida que esperaban a ser limpiados. Una puerta de la cocina daba a unas escaleras que conducían al sótano. Decidí dejar el sótano para el final y subí las escaleras. Busqué despacio, igual que en la planta baja. Había 4 habitaciones. La habitación principal era el del matrimonio, obviamente, y la otra era una habitación de invitados. La tercera se había convertido en una especie de oficina. El portátil que había en el escritorio estaba sin batería. Encontré el cargador y lo enchufé. Luego fui a la 4ª habitación, que tenía una cinta de correr y una bicicleta estática. Revisando la habitación principal, rebusqué el vestidor y solo encontré ropa. El armario era otra historia. Había una caja de zapatos en la estantería, oculta bajo sábanas dobladas y una colcha cosida a mano. Tiré de la caja y la abrí, sorprendiéndome al encontrar un cuchillo. El cuchillo era especial. La hoja estaba curvada, la empuñadura estaba hecha de hueso y estaba envuelta en cuero. Había algo grabado en el hueso y desenvolví el cuero para verlo mejor. Solo puedo describir los grabados como extrañas runas, casi como un alfabeto. Se parecían mucho a las letras, pero no sabía lo que significaban. Hice fotos del cuchillo, lo volví a meter en la caja y lo escondí de nuevo. Solo me quedaba el sótano, y me sorprendí al darme cuenta de que lo había estado posponiendo. Incluso temía bajar allí. Sin embargo, no tuve más remedio y bajé a la cocina con pasos pesados, y luego bajé una vez más. Recorrí con la linterna el sótano abierto. Estaba inacabado. Las paredes eran de cemento, al igual que el suelo. Había pequeñas ventanas esmeriladas cerca de las vigas del piso superior. El sótano acababa de ser utilizado como almacén. Encontré cajas de cartón llenas de adornos navideños y un pequeño arcón de madera lleno de papeles importantes, como partidas de nacimiento y viejos talones de pago. Después de un rato de estar investigando, escuché un crujido encima de mí. Me quedé inmóvil y apagué la luz. Hubo silencio durante unos segundos y luego otro crujido.
alguien estaba caminando por la cocina. No sabía qué hacer y sentía que el corazón me latía a mil en el pecho. ¿Gritaba? ¿Admitía que había entrado sin autorización? ¿Subía e intentaba escabullirme? ¿O me quedaba y esperaba a que no bajaran? Me arrastré lentamente hasta el pie de la escalera de madera por la que había bajado. Había dejado la puerta del sótano abierta y me maldije por mi estupidez. Los pasos llegaron a la cocina y me alejé del final de la escalera. Busqué un lugar donde esconderme y me coloqué detrás de una pila de bolsas de plástico que había junto a la pared justo cuando oí pasos más cerca. Contuve la respiración. Me asomé, pero estaba tan oscuro que no pude ver más que una silueta oscura. Se detuvo al pie de la escalera, se dio la vuelta y volvió a subir. Esperé lo que me pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 10 minutos. Y después de eso, no oí ningún movimiento más. Salí de mi escondite y me dirigí al pie de la escalera. La subí despacio, salí a la cocina y cerré la puerta lo más silenciosamente que pude. Me detuve allí un largo rato, escuchando, a ver si había alguien más en la casa, pero no parecía haber nadie. Me apresuré a abrir la puerta principal. Salí al porche y cerré tras de mí. Luego corrí por el centro de la calle. Me giré para ver la casa de Mary y sentí terror cuando mis ojos se posaron en una de las ventanas que daban a la calle desde el dormitorio principal. Había alguien de pie, mirándome fijamente. La misma sombra oscura que había visto en el sótano. Me di la vuelta y corrí calle abajo hacia mi auto. Después de un rato llegué al motel y entré en mi habitación. La puerta cerrada no era suficiente, así que empujé la pesada mesa circular que servía de comedor hasta la puerta. Y luego caí en un sueño intranquilo. Soñé con una silueta oscura y con aquel cuchillo con hoja curva. Cuando me desperté a la mañana siguiente, pensé en ir a la policía local y decirles quién era y quién me había contratado. Pero, según mi experiencia, la mayoría de los policías no se toman bien a los detectives privados, y temía que me sacaran de la calle Benson. Así que me duché, me vestí y volví. Me sentía un poco más cómodo de día. Volví a entrar en la casa de Mary y busqué pruebas de que alguien más hubiera estado allí la noche anterior, pero no encontré ninguna. Luego volví a salir y empecé a revisar las casas por el final de la calle, probando en las puertas principales a medida que avanzaba por el callejón sin salida y subía por el otro. Muchas puertas estaban cerradas, pero 2 estaban abiertas. Las casas en las que pude entrar se parecían mucho a la de Mary. Era como si quienquiera que hubiera vivido allí se hubiera esfumado o se hubiera levantado y marchado sin llevarse nada. En la primera casa encontré un juego completo de maletas y no parecía que el armario abarrotado y los cajones llenos de ropa hubieran sido tocados. Nadie había hecho las maletas para irse de viaje. En la otra casa encontré algo bastante alarmante. Estaba sobre una mesilla de noche en el dormitorio principal. Un cuchillo exactamente igual al que había encontrado en casa de Mary, escondido. El mismo mango de hueso, las mismas runas talladas en él, la misma hoja curvada y afiladísima. Decidí volver a la casa donde no había encontrado nada de comienzo y empecé a buscar. Me llevó un par de horas, pero luego lo encontré. Escondido en una rejilla de ventilación, había un cuchillo idéntico a los otros 2. Salí rápidamente y me dirigí a mi vehículo.
Busqué en internet cualquier tipo de información sobre los cuchillos. Busqué noticias sobre sectas en la zona y no encontré nada. Saqué fotos e intenté encontrar algo sobre las runas, pero también me topé con un callejón sin salida. Después de comer algo rápido, volví a la calle Benson y me subí a la acera. Estaba bastante seguro de que si entraba en las casas cerradas, también encontraría allí cuchillos. Pasé despacio junto a las casas y me detuve al final de la calle. Más allá del final había un bosque, en su mayoría de hoja perenne. Un sucio sendero partía del final de la calle, atravesaba el césped de las dos casas que tenía delante y llegaba hasta los árboles. Empecé a andar por el sendero. Estaba muy trillado y continuaba adentrándose en el bosque, rodeando árboles y plantas crecidas. Caminé por él durante casi media hora antes de verla. Una iglesia vieja y de madera. Una aguja se alzaba sobre las puertas dobles, con un extraño símbolo que parecía una cruz invertida, hecha de lo que parecía hierro, clavado en la fachada. Me acerqué al edificio y probé las puertas. Estas se abrieron fácilmente. En el interior había unas cuantas filas de bancos y un altar al fondo de la gran sala abierta. Un gran libro encuadernado en cuero con páginas amarillentas que se curvaban en las esquinas estaba abierto sobre el altar, junto a una copa de plata manchada de rojo por dentro. No podía leer el libro. Estaba escrito con las mismas runas extrañas que estaban grabadas en los mangos de los cuchillos. Fotografié algunas páginas y me apresuré a salir. De pie en la iglesia había sentido una creciente sensación de inquietud, casi como si me estuvieran observando. Pensé en la figura sombría que me había estado mirando desde la ventana de la casa de Mary y me estremecí. Volví a la calle Benson y corrí hacia mi auto. Conduje hasta la seguridad de mi motel, entré y cerré la puerta, atrancándola una vez más con la mesa. Llamé a Shelley y le conté lo de la iglesia. Nunca había oído hablar de ella, ni a su hermana, ni a su cuñado. A continuación, llamé a los dos hijos de Mary y Tom, uno tras otro, y les pregunté por las posturas religiosas de sus padres. Me dijeron que sus padres eran católicos, pero no practicantes. La iglesia no había formado parte de sus vidas de niños. Me senté en el extremo de la cama y busqué en internet el extraño símbolo de la cruz invertida que había visto en la fachada de la iglesia. Tardé horas, pero al final lo encontré. Hice clic en la imagen y me llevó a un sitio web de aficionados que parecía tratar sobre demonios y engendros infernales. Era el símbolo de algo llamado el Innombrable, y se decía que traería a sus seguidores gran riqueza y poder a cambio de sacrificios. Inmediatamente pensé que las casas de la calle Benson eran mucho más grandes que las de los alrededores. Dejé el teléfono a un lado y me quedé pensativo. Todo aquello me estaba asustando. Y miren que no suelo asustarme con facilidad, pero aquel trabajo que había aceptado estaba resultando muy extraño y no podía superar la sensación de que me estaba metiendo en algo que no debía. Cuando se puso el sol, me dirigí al bar de la zona, un local llamado Mel's. Estaba lleno. Me senté en la barra y me tomé una cerveza. A lo largo de unas horas hablé con unos cuantos vecinos sobre la calle Benson. Fui sincero sobre quién era y lo que hacía. Muchos se quedaron callados cuando mencioné la calle. No pregunté por la iglesia ni por el símbolo que había visto, pero sí por las casas, que parecían mucho más caras. Un anciano me dijo algo.
Todas las personas que vivían en esa calle eran unos bichos raros. Y todos lo sabemos. Estén donde estén, no es bueno. Otro cliente del bar comentó que en los últimos años había desaparecido gente de la zona con regularidad. Vagabundos y drogadictos. Nadie importante. Nadie que implicara mucho a la policía. De vuelta en mi motel, llamé al mayor de los hijos de Mary. Le pregunté si se habían criado en la casa de la calle Benson y me dijo que no. Sus padres la habían comprado hacía unos años, después de que Tom se jubilara unos años antes. Le di las gracias y colgué. Después de haber caído la noche, estaba durmiendo cuando me despertó un golpe en la puerta. Me acerqué a la mirilla y me asomé, pero no vi a nadie. El miedo se apoderó de mí. Me acerqué a la ventana, corrí con cuidado la persiana por el borde y miré hacia el aparcamiento. Una fila de 4 personas estaba allí, justo en medio de la acera negra, mirando fijamente a mi habitación. Estaba oscuro y no pude distinguir quiénes eran. Hombre o mujer, no podría decirlo. No tenía ni idea de su edad. Llevaban ropas oscuras, túnicas de algún tipo, con las capuchas subidas. Mientras los observaba, se giraron en grupo y salieron del aparcamiento y cruzaron la calle. Los observé hasta que se desvanecieron en la oscuridad. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente volví a la calle Benson. Me atraía, o más concretamente, a la iglesia del bosque. Me apresuré a bajar por el sendero y entré de nuevo en aquel extraño edificio. Alguien más había estado allí. El libro y la copa que habían estado en el altar habían desaparecido. Hice una búsqueda más minuciosa en el edificio y encontré una pequeña trampilla justo detrás del altar. La levanté y alumbré el agujero con la linterna. Una desvencijada escalera de madera descendía unos 3 metros hasta el suelo de tierra. Respiré hondo y decidido, empecé a bajar. Cuando bajé de la escalera y me di la vuelta, había un túnel que se desviaba hacia la derecha. Mantuve la luz encendida y avancé sigilosamente. El túnel se torcía de un lado a otro hasta que se abrió en un gran recinto y... encontré a las personas que habían vivido en la calle Benson. Todos yacían muertos en el sucio suelo, desnudos y con los brazos cruzados sobre el pecho. Sabía que tenía que avisar a la policía, pero cuando me giré, me encontré cara a cara con un hombre encapuchado. ¡Intruso!, me gritó, y por puro instinto lo empujé y eché a correr. Sabía que me estaba persiguiendo. Podía oír sus pesados pasos justo detrás de mí. Un escalofrío recorrió el túnel mientras corría. Voces surgieron de la nada, hablando en un idioma que no podía entender. Llegué a la escalera y empecé a subir. Estando arriba, me arrastré del agujero y me di la vuelta y cerré la trampilla con el pie. Pero no había forma de cerrarla con seguro. Me levanté y me giré, sorprendido al ver que habían colocado 100 o más velas por toda la iglesia, todas encendidas. También habían más figuras con túnicas. Una se abalanzó sobre mí cuando la trampilla que tenía detrás se abrió de golpe, y mi perseguidor original salió por ella. Forcejé con él, que me rodeó con los brazos. Logré empujarlo hacia el altar. Las velas se agitaron y cayeron. La alfombra mohosa que conducía del altar a la puerta principal se encendió de inmediato.
pronto el edificio se llenó de llamas. Las personas encapuchadas que habían aparecido gritaron e, ignorándome, intentaron apagar el fuego. Aproveché esto y corrí hacia la puerta, la atravesé y me adentré en el bosque. Lo bueno era que aún era de día. La luz quedaba cortada por los numerosos árboles. Me giré y miré hacia la iglesia. Estaba ardiendo. Nadie salió tras de mí, así que me di la vuelta y corrí hacia la calle. No paré de correr hasta llegar a mi vehículo. Conduje hasta el motel, hice el checkout y recogí mis cosas. No llamé a la policía hasta que estuve a 1 hora de la ciudad. Luego, les conté lo que había encontrado y colgué antes de que pudieran empezar a hacerme preguntas. Luego llamé a Shelly y le conté todo lo que había encontrado: los cuchillos, la iglesia, las personas encapuchadas con túnicas. Me di cuenta de que no me creía y empezó a llorar y a maldecirme por no darle algo real. Y la verdad es que la comprendía. Apenas creía las palabras que salían de mi propia boca. Al final, no volví a hablar con Shelly. Tampoco fui a buscar el dinero que me debía. Más o menos una semana después, en casa, busqué en internet algún tipo de noticias sobre la iglesia que había detrás de la calle Benson, pero solo encontré un pequeño artículo que se había escrito en el periódico local sobre un incendio en el bosque que había allí. Pero no mencionaba la iglesia. En los 3 años transcurridos desde entonces, he visto siluetas con túnicas un puñado de veces. A veces no confío en mis propios ojos y me pregunto si estoy alucinando. Pero, ¿y si no es así? A veces creo que los seguidores del innombrable me vigilan. Nunca se me acercan, nunca me amenazan, pero están ahí, ¿verdad? ¿Estarán observándome? Y recuerden que